En pleno corazón del centro histórico de Durango, sobre la calle Hidalgo, entre 5 de febrero y 20 de noviembre, se levanta la casona donde nació María de los Dolores Asúnzolo y López Negrete en 1904. Cuando Dolores tenía 8 años, la familia se vio obligada a dejar atrás sus bienes y huir a la Ciudad de México. Aquella imponente propiedad está dividida en dos. Una parte de la casa se encuentra en manos de particulares, pero en su exterior se puede apreciar una placa conmemorativa y una estatua acompañada de un calendario con las fechas y lugares donde vivió. Todo ello como un homenaje a la memoria de Dolores del Río. Actualmente, otra sección de la casa está ocupada por el restaurante Antiguo Mendoza, antes Birriería Mendoza, donde se exhiben antigüedades y objetos que se asegura pertenecieron a la familia Asúnzolo y López Negrete. La actriz regresaría años después a su tierra natal. En 1923, ya casada, Dolores del Río se trasladó junto a su esposo a la Hacienda de las Cruces, en el municipio de Nazas, y también pasó largas temporadas en la Hacienda de Santa Catalina, en Guadalupe Victoria, ambas propiedades de la familia Martínez del Río y Binet, a la que pertenecía su marido. Estos lugares se convirtieron en refugios íntimos de la mujer que, con el tiempo, conquistaría a Hollywood y marcaría para siempre la época de oro del cine mexicano. La Hacienda, ubicada en el municipio de Guadalupe Victoria Durango, su imponente estructura, aunque deteriorada, sigue siendo un silencioso testigo del esplendor que tuvo en el pasado. Su historia se remonta a 1754, cuando fue adquirida por los condes de San Pedro del Álamo, lo que le dio inicialmente el nombre de Hacienda de Santa Catalina del Álamo. Con los años, cambió varias veces de propietarios, hasta que llegó a manos del escritor y aristócrata Jaime Martínez del Río. En 1921, él contrajo matrimonio con la joven duranguense Dolores del Río cuando ella tenía 17 años. En esta hacienda, Dolores pasaba largas temporadas, ganándose el cariño de los habitantes de la propiedad y de la región. Enseñaba catecismo a los niños en el oratorio, cuidaba a los enfermos y compartía con sencillez y generosidad, cualidades que la hicieron muy querida. Allí también aprendió a montar a caballo, recorriendo los campos en su inseparable cariño, experiencias que marcaron su juventud antes de su ascenso a la fama internacional. Hoy, entre los vestigios de la hacienda, todavía se distingue la habitación que ocupó y la escalinata que conducía a ella. Lo único restaurado es la pequeña iglesia, donde se conserva un lienzo de la Virgen de Santa Catalina de Siena, patrona del pueblo. El lugar está abierto al público, invitando a quienes lo visitan a conocer un fragmento íntimo de la historia de Dolores del Río, con el compromiso de cuidarlo y no agravar el deterioro de esta joya del patrimonio duranguense. Por diversas circunstancias, la pareja cayó en la ruina económica. Fue entonces cuando, por invitación del director Edwin Carrewe, decidieron trasladarse a Hollywood para que Dolores iniciara su carrera como actriz. A finales de los años 20, la actriz adquirió esta espléndida residencia de estilo californiano, con la que, según la prensa, alcanzó gran popularidad y estatus. Con 576 metros cuadrados, lucía cantera tallada, finas filigranas moriscas y una sala de estar presidida por una chimenea de 15 pies de altura. Entre sus amenidades destacaban el spa, la alberca y generosos jardines, además de losas pintadas a mano por artistas mexicanos y delicados detalles en mosaico y talavera. Fue la primera propiedad de Dolores del Río en Estados Unidos, un gran logro de una latina triunfando en Hollywood. La última venta registrada de esta casa fue en 1993 por casi $5 millones. La residencia se construyó en la esquina de Outpost Drive, en Hollywood Hills. Aquí, compartiendo gratos momentos durante unas vacaciones junto a su madre, doña Antonia López Negrete. Además, la casa se volvió célebre por sus reuniones sociales,
auténticos hitos del glamour hollywoodense. A ellas acudían Charlie Chaplin, Greta Garbo, Andrés de Segurola, Samuel Goldwyn y D.W. Griffith, entre otros. La prensa llegó a calificarlas como una de las fiestas más extravagantes del verano. Había música en vivo, coctelería cuidada y cenas tardías servidas en los corredores con azulejo. La iluminación cálida, el murmullo de la alberca y la gran chimenea daban a la velada un aire cinematográfico. Dolores, siempre impecable anfitriona. En 1930, contrajo matrimonio con el célebre director de arte Cedric Gibbons. La elegante residencia que habitó la legendaria actriz mexicana Dolores del Río se ubica en el número 757 de Kingman Avenue, en Pacific Palisades, en Los Ángeles, California. La casa fue concebida especialmente para ella y su esposo. El propio Cedric Gibbons se encargó de los interiores, recreando en ellos los fastuosos ambientes Art Deco que había diseñado para la Metro-Goldwyn-Mayer como director de arte. La casa cuenta con 4 dormitorios y 4 baños distribuidos en 2 plantas, 2 chimeneas y una amplia sala de estar con vigas a la vista en un espacio habitable de más de 310 metros cuadrados. De manera poco común, la sala principal se encuentra en el segundo piso, lo que aporta un carácter único a la vivienda. En 2006, fue vendida en $2,9 millones, confirmando su valor como una auténtica obra de arte que resume la opulencia y el esplendor de una época irrepetible. Dolores del Río forma parte del selecto grupo de celebridades que eligieron Coyoacán como su refugio personal. Su residencia, conocida como La Escondida, es aún hoy un testimonio vivo de historia y elegancia. Esta majestuosa construcción de cantera, material característico por la orografía del terreno pedregoso, ocupaba casi una manzana completa, rodeada de frondosos arbustos que le otorgaban frescura, privacidad y distinción. La entrada principal, ubicada en la calle Salvador Novo, número 127, presume de un impresionante portón de madera y herrería, con toques romanos que aún conserva su imponente fachada original, armonizando con la estética tradicional del barrio. La propiedad formó parte de un antiguo rancho, que la actriz transformó en una lujosa mansión al regresar de Estados Unidos. Años después, en 1959, su último esposo, el estadounidense Louis Riley, también viviría en esa casa, compartiendo con ella la intimidad y el arte. María de los Dolores Asúnzolo y López Negrete nació en Victoria de Durango el 3 de agosto de 1904. Sus padres fueron Jesús Leonardo Asúnzolo Jáquez, director de un banco, y su madre, Antonia López Negrete, perteneciente a una de las familias más ricas del país. Por parte de su madre, Antonia, Dolores era prima del director Julio Bracho y tía de Diana Bracho, además de ser prima de los actores Ramón Novarro y Andrea Palma. Por parte de su padre, era prima del escultor Ignacio Asúnzolo y de la galerista y modelo María Asúnzolo. Dolores pasó sus primeros 6 años en la Hacienda de la Concepción en Durango, pero debido a la Revolución Mexicana, en 1910 decidieron salir de Durango, escapando del ejército villista. Mientras su padre huyó a los Estados Unidos por 2 años, Dolores y su madre Antonia se trasladaron a la Ciudad de México, donde fueron acogidas por Francisco Madero, primo de doña Antonia. Ya instaladas en la capital, ingresaron a Dolores en el Colegio de San José, un convento de monjas francesas, donde además de sus estudios, aprendió a hablar francés. Dolores estaba convencida de que su vocación era ser bailarina, por lo que convenció a su madre para que la inscribiera en clases de danza. La economía de la familia permitió que Dolores recibiera la mejor educación en aquel entonces. En 1921, Dolores asistió a una fiesta para recaudar fondos en beneficio de un hospital, donde asistieron personas de la alta sociedad. Fue allí donde conoció al aristócrata Jaime Martínez del Río, de 33 años, perteneciente a una de las familias más ricas del país, con propiedades en el norte de México y en España. Jaime y Dolores, de 15 años, comenzaron un noviazgo que solo duró 2 meses, y de él heredó su apellido artístico.
Jaime era un rico abogado y hacendado, y su boda fue una de las más fastuosas de la época. La luna de miel duró 2 años, durante los cuales se codearon con la más alta aristocracia en Europa. Al poco tiempo de regresar a México, Dolores se dio cuenta de que estaba embarazada. Ambos estaban muy felices, pero después de 2 meses de gestación, Dolores perdió al bebé. Su doctor le recomendó no volverse a embarazar, ya que su salud corría riesgo. Su esposo Jaime tenía el plan de convertirse en uno de los hombres más adinerados del país, invirtiendo su fortuna en la siembra de algodón en Santa Catalina del Álamo, Durango. Sin embargo, los trabajadores empezaron a exigir mejores condiciones de trabajo y reducción de la jornada laboral, lo que resultó en una huelga. La pareja tuvo que viajar hasta Durango, pero ya era demasiado tarde y quedaron en la ruina. En 1924, Dolores tuvo que vender su auto, un collar de perlas, una diadema de zafiros y otras joyas que sus padres le habían regalado y que conservaba desde hacía varios años. Estaban pasando por este capítulo de pobreza en sus vidas cuando un amigo pintor los invitó a una reunión donde asistiría el estadounidense Edwin Carew, un director de cine que estaba en México por motivos de negocios y disfrutando de su luna de miel. El director quedó impactado por la belleza y personalidad de Dolores y le ofreció una pequeña pero significativa participación en la película Joanna en 1925. Al principio, Dolores no aceptó, ya que solo le interesaba la danza, pero al decirle al director lo que ganaría, tuvo que acceder debido a las necesidades económicas que ella y su esposo estaban atravesando. Dolores tomó esta actuación como un pasatiempo, sin imaginar que llamaría la atención de directores y productores, recibiendo diferentes propuestas de trabajo. Una vez instalados en California, Dolores empezó a estudiar inglés. Con Edwin trabajó en 7 películas, debutando con el filme La Muñequita Millonaria, protagonizando así algunas películas del cine mudo. Con la llegada del cine sonoro, Dolores del Río fue encasillada en películas donde interpretaba papeles de indígenas, debido a su acento mexicano. Más adelante también interpretaría a una francesa, rusa y brasileña. En 1928, mientras filmaba la película Evangelina, se divorció de su esposo Jaime, quien meses después falleció en un hospital de España, víctima de un tumor en el cerebro. Su hermano, quien lo acompañó hasta sus últimos momentos, dijo que se fue amando profundamente a Dolores y que en su lecho la última palabra que pronunció fue su nombre. La relación entre Dolores y Edwin, el director que le abrió las puertas al cine americano, tomó otro rumbo cuando la prensa amarillista no dejaba de decir que el director dejaría a su esposa para casarse con Dolores. La actriz tuvo que salir a encarar la situación, diciendo en una entrevista que jamás se casaría con él. Esta declaración enfureció a Edwin, quien sí tenía intenciones ocultas de conquistar a Dolores. Por eso se empeñó en destruir su carrera, vetándola de cualquier proyecto, pero no lo consiguió. Tiempo después, trabajó en otras 28 películas para la Metro-Goldwyn-Mayer, donde conoció a su segundo esposo, el director artístico Cedric Gibbons, con quien contrajo matrimonio en 1930. Cedric fue uno de los directores más influyentes y mejor relacionados de Hollywood, y fue gracias a él que Dolores se relacionó con las más altas esferas de la sociedad, convirtiéndose en una de las parejas más populares y reconocidas. Organizaban en su mansión fiestas y bailes. Para finales de los años 30, la pareja se distanció debido a los compromisos de su esposo, pero a estas alturas, Dolores ya se había convertido en una de las actrices favoritas en la llamada época dorada de Hollywood, compitiendo con Joan Crawford, Greta Garbo y Marlene Dietrich. Fue Marlene quien reconoció que la actriz más bella del momento era una mexicana, refiriéndose a Dolores. En 1940, Dolores se separó de Cedric, ya que estaba teniendo un amorío con el director Orson Welles, quien era 11 años menor que la actriz. En un inicio, ambos sentían admiración mutua y constantemente lo expresaban. Orson decía que Dolores era una guapa con locura, mientras ella lo consideraba un genio a la altura de Shakespeare. Dolores se retiró de la pantalla grande para dedicarse 100% a él.
Wells tenía algunos planes para trabajar con su amada Dolores en algunas producciones dirigidas por él, pero por falta de presupuesto o permisos no lo logró. La relación entre ellos se fue convirtiendo en tormentosa, ya que Wells no era una persona fácil de sobrellevar. Después de 4 años de estar juntos, Dolores se enteró por la prensa de todos los romances que su amado estaba teniendo en Río de Janeiro y terminó con él definitivamente. Tiempo después, Wells se casó con Rita Hayworth. La prensa criticó duramente a Dolores por este romance extramarital. Además, en las últimas películas que filmó, ya estaba siendo relegada a papeles secundarios. Todas estas situaciones terminaron por alejarla de Hollywood y aceptar las propuestas del nuevo cineasta Emilio Fernández. Así que tuvo que regresar a México, dejando atrás todo el glamour que la caracterizaba. Ya en tierras aztecas, su forma de vestir y de peinarse fue mucho más sencilla, cambiando todas sus joyas, pieles y vestidos de diseñador por un rebozo y un vestido típico, caminando descalza. A su llegada, también llamó la atención de pintores como Diego Rivera, José Clemente Orozco y Miguel Covarrubias, quienes la plasmaron en sus pinturas. Dirigida por Emilio, en sus 2 primeras películas representó a una orgullosa indígena, donde se exaltaban los paisajes de Xochimilco y se representaba de una manera muy realista la vida de la gente. Así fue como el pueblo mexicano vio renacer a Dolores del Río en su propia tierra, formando parte de la época de oro del cine, donde fue reconocido su trabajo en el Festival de Cannes y ahora era conocida mundialmente. Dolores no quiso encasillarse en los mismos personajes, aceptando también otro tipo de papeles con otros directores reconocidos de la época, como en el filme La Otra de Roberto Gabaldón, donde demostró su calidad actoral y multifacética. En 1947, Dolores se fue a filmar la película Historia de una mala mujer en Argentina. Eva Perón la invitó a tomar el té a su casa, pero Dolores se negó, argumentando que tenía mucho trabajo. Eva mandó suspender todas las producciones de cine para que Dolores tuviera tiempo y se tomara el té con ella. Este incidente llegó a oídos de la industria cinematográfica americana. En 1944, filma una de sus obras cumbres más recordadas con la película Las Abandonadas, donde interpreta a una mujer que ejerce el oficio más antiguo del mundo y abandona a su hijo, quien se convierte en un prominente abogado, dándole una limosna a una anciana mujer sin saber que es su madre. Por esta actuación, ganó un Ariel. En la película Bugambilia, que fue filmada en Guanajuato, Dolores viste uno de los vestuarios más costosos invertidos en una película mexicana. En 1949, firma La Malquerida, dirigida por Emilio Fernández, donde comparte escena con la esposa de Emilio, Columba Domínguez, lo cual generó tensiones en el set debido a la conocida rivalidad que ambas se tenían. En 1950, conoció al millonario y empresario teatral Dueves Raleigh, quien vivía retirado en el puerto de Acapulco. Vivieron juntos por 10 años, casándose en 1959 en la ciudad de Nueva York. Permanecieron casados hasta el día de la muerte de Dolores, viviendo entre la casa de Acapulco de su esposo y la casa de ella en Coyoacán, donde organizaban grandes fiestas con personajes importantes de la época. Dolores y su esposo se dedicaron principalmente al teatro. En 1951, Dolores estelarizó Doña Perfecta, una película dirigida por Alejandro Galindo, ganando un Ariel como mejor actriz. 2 años después, ganó su tercer Ariel por la película El Niño y la Niebla. Dolores fue acusada de ser simpatizante comunista por su amistad con Diego Rivera y Frida Kahlo, además de que ayudaba a refugiados españoles antifranquistas, lo que provocó que se le negara la visa para trabajar en Estados Unidos. Así perdió la oportunidad de trabajar en Rocketmans, y Katy Jurado tomó su lugar, ganando un Globo de Oro y el respeto de la industria hollywoodense de aquel entonces. También por el mismo motivo, rodó la película Señora Ama en España, la cual fue un fracaso. Dolores no quedó satisfecha con estas acusaciones y envió una carta al gobierno estadounidense apelando su inocencia. Después de varios intentos, finalmente la perdonaron y le devolvieron su visa para ingresar y trabajar en Estados Unidos.
Fue así como regresó en 1960 con la película La Estrella de Fuego, donde sería la madre de Aldous Presley. En una entrevista, la actriz comentó que Elvis se le acercó para decirle cuánto la admiraba y que conocía algunos filmes famosos en los que ella había trabajado. También le entregó un ramo de flores y le pidió permiso para que su oftalmólogo copiara el color de sus ojos para las pupilas que usaría al simular que era su hijo. En 1976, Dolores fue invitada a ser la presidenta del jurado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en España. Entre otras películas, se exhibiría un filme mexicano llamado El Apando, una historia cruda que se desarrolla en Lecumberri. Una vez que se exhibió el filme, Dolores, notablemente disgustada, se levantó de su asiento, tachando la película como repulsiva. Su opinión tenía mucho peso como presidenta del jurado, y la película fue rechazada para ser premiada. En 1978, Dolores participó en la película Los Hijos de Sánchez, dirigida por Hal Bartlett y actuando al lado de figuras importantes como Anthony Quinn, Katie Jurado, Lucía Méndez, Ignacio López Tarso, entre otros. Al estreno de la película asistió el presidente Jamie Connor con su esposa. En 1959, por primera vez, actúa al lado de María Félix, demostrando que no eran rivales. Al contrario, podrían ser muy buenas compañeras de trabajo en la película La Cucaracha, dirigida por Ismael Rodríguez. Dolores se mantuvo muy involucrada en la Asociación Nacional de Actores. Junto a otros compañeros, luchó para mejorar las condiciones laborales y salariales de los actores, y para la creación de estancias infantiles y la manutención de la casa de retiro en óptimas condiciones. Siempre estuvo muy interesada en difundir el arte y la cultura de México, fundando el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato. Desde 1978, Dolores venía batallando con una osteomielitis, una infección en los huesos, principalmente de pies, manos y columna. 2 años más tarde, le fue diagnosticada hepatitis B, después de haber recibido una inyección contaminada. Fue esta enfermedad del hígado la que terminó por mermar la salud de la actriz, quien fue trasladada a la ciudad de Newport Beach, en California, para ser hospitalizada, pero ya nada se pudo hacer. Dolores del Río falleció el 11 de abril de 1983, dejando un legado artístico invaluable. Su cuerpo fue cremado y sus restos descansan en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. Justo ese día, recibió una invitación para asistir a la gala de la entrega de los premios Oscar. Dolores también es recordada por incentivar el uso del traje de baño de 2 piezas y por ser la primera mujer en formar parte del jurado del Festival de Cannes. Logró ser una de las primeras latinas en obtener una estrella en el Paseo de la Fama en California. En 1975, fue premiada por su trayectoria con un Ariel de Oro. Dolores, junto con su tercer esposo, creó su propia compañía de teatro llamada Producciones Visuales. El poeta y escritor Salvador Novo se encargaba de traducir las obras que compraban en el extranjero. En cuanto a sus ritos de belleza, quienes conocieron de cerca a la actriz decían que usaba muy poco maquillaje y que tenía un cutis terso y luminoso. En aquella época, a mediados de los años 50, se decía que Dolores dormía 16 horas diarias y comía pétalos de rosa y gardenia para mantener su juventud. Pero la actriz negó estas afirmaciones en una entrevista que le hicieron en 1978. Sobre todo, el hecho de dormir tanto no era posible, ya que tenía muchos compromisos en el cine y teatro. Participó en aproximadamente 60 películas a lo largo de su carrera. Su trabajo abarcó tanto el cine mudo como el sonoro, y trabajó en diversas producciones en México, Estados Unidos y otros países. Al concluir este recorrido por la vida y obra de Dolores del Río, es imposible no quedar impresionados por la magnitud de su legado. Un legado que trasciende su innegable talento actoral y se extiende a su papel como pionera y embajadora cultural de México en el mundo.